ahora que me he estado olvidando de grabar. Las notas ya están cargadas, no sé si ustedes ya las pudieron ver en el sistema. Eh, yo con todo les pasaré la nota final de la evaluación que me han enviado, ¿sí? Pero bueno, realmente que he sido muy corazón de madre con algunos chicos, sí, con otros no tanto, que los que realmente ya no me supieron enviar un trabajo muy elaborado, sí, pero obviamente esto es un proceso de aprendizaje, sí, y la idea es ir mejorando en cada uno de los trabajos. Probablemente en los siguientes trabajos sea un poquito eh, más riguroso, sí, pero lo importante es ir mejorando y sobre todo con estas retroalimentaciones, pues eh, generar mejores trabajos, ¿ok? Yo ya, yo ya he cargado entonces los datos. Sí, habíamos visto que teníamos una tasa industrial, una emisión de gases, una tasa de muerte por cáncer pulmonar, que era la variable que nosotros íbamos a predecir, una tasa de consumo de tabaco, si es que el país o la región o la ciudad tenía una ley ambiental, si a ese país o región correspondía un ingreso que es alto o medio o bajo, ¿sí? Y cuál es la tasa de hospitales dentro de ese país o región, ¿sí? Entonces, dentro de la introducción podríamos, obviamente, enfocar más los esfuerzos a la variable que nosotros vamos a predecir, sí, que es la variable más importante. Sí, entonces, bueno, la tasa de muerte a nivel mundial, etcétera, y cuáles pueden ser las posibles razones, etcétera. Sí. Dentro de la evidencia empírica, podríamos haber visto estudios igual que relacionen la tasa de muerte por cáncer pulmonar versus estudios que hablen sobre el consumo de tabaco, sobre estudios que hablen de la emisión de gases, la tasa industrial, etcétera. Yo creo que había ahí muchísimas opciones. Como les digo, no me he enfocado mayormente en eso, ¿sí? Obviamente he visto que algunos han desarrollado más que otros, pero es un poquito para que ustedes vayan empapándose sobre cómo se desarrollan los trabajos y sobre todo en estas áreas económicas y estadísticas que van más o menos bajo ese esquema y ese modelo, ¿ok? Entonces, queremos estimar la tasa de muerte por cáncer pulmonar, ¿sí? Utilizando estas 6 variables, ¿sí? O tratando de utilizar, obviamente vamos a ver realmente cuáles tienen impacto y cuáles no, ¿sí? Y en base a eso, pues generaremos un modelo. Voy a generar un nuevo script para no confundirnos. Sí, bueno, yo lo primero siempre cambio el nombre por si acaso tenga algún error y luego no estar cargando. Sí, algo muy importante es, y bueno, vi que la mayoría lo ha hecho, es cambiar el nombre de las variables, ¿sí? Porque son variables que tienen espacios, entonces eso se nos va a dificultar al momento de generar algunas funciones. Entonces yo podría cambiar directamente en en una sola línea todos los nombres. Sí, entonces la primera creo que era industria, la segunda el CO2, la tercera la variable que queríamos cáncer, la cuarta tabaco, la quinta ley, ingresos y hospitales. Yo le puedo poner cualquier nombre, pero generalmente es mejor si no tenemos eh, espacios, ¿sí? Y de esta manera ya se nos hace mucho más fácil trabajar.
¿Qué más tenemos que hacer? Por obligaciones, las variables cualitativas, sí, convertirlas en un formato de factor para que pueda reconocer el sistema, que son categóricas. Sí, teníamos dos, que era ley e ingresos. Sí, y bueno, podríamos hacer una parte descriptiva. Sí, bueno, entonces aquí tengo los valores de las variables, ¿sí? Y vemos que las categóricas ya tienen su propia categoría o ya está identificado dentro del sistema. Tenemos 111 para la una, 29, 56, 115 para ingresos, si son valores que están balanceados, y luego ya los datos de cada una de las variables. Ustedes podrían haber detectado valores atípicos en algunas, ¿sí? Eso, bueno, lo vamos a saltar por ahora. Algo importante, por ejemplo, era el tema de la correlación. Si yo voy a utilizar mis variables cuantitativas, excepto, bueno, puedo utilizar la dependiente, no es problema, pero recuerden que si nosotros queríamos ver un tema de multicolinealidad, es solo contra las variables independientes, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿sí? Y estoy cogiendo mal la función. Me estoy olvidando de llamar el conjunto de datos. Entonces, tenemos esta gráfica con las relaciones. Ahora, yo de forma voluntaria o a propósito, prácticamente generé industria y CO2, ¿sí? Copié las mismas. Creo que la una le saqué el logaritmo de la otra o alguna expresión matemática y por ahí le cambié algunos valores. Entonces pueden ver que la correlación entre industria y CO2, sí, es prácticamente perfecta. Entonces, aquí vamos a tener un problema de multicolinealidad y era como un primer paso ya identificar eh, que en estas dos variables voy a tener un problema de multicolinealidad que luego probablemente con el resultado de la prueba vamos a obtener esto de forma positiva. Cáncer y tabaco también tiene una relación fuerte, pero recuerden que cáncer es la variable que yo estoy yendo a predecir, sí, o que estoy utilizando como dependiente. Entonces, en este caso es algo bueno, sí, porque tabaco estoy viendo que es una de las que me va a ayudar a predecir de mejor forma. Eh, CO2 con cáncer o industria con cáncer también parece que tiene una relación fuerte, ¿sí? A priori tenemos que luego ver los resultados y luego podríamos decidir con cuál de las dos variables quedarme y por qué. Si puede ser una decisión del modelo o puede ser una decisión de la investigación. Y luego tengo hospitales, acá veo que tengo igual un valor atípico bastante alto, sí, entonces estos valores atípicos había que tratarlos, sí, entonces un poco una parte descriptiva de las relaciones que existen entre estas variables, sobre todo industria y CO2, sí, y luego un poco intuitivo ya saber que tabaco tiene una fuerte relación con cáncer y probablemente industria y CO2 también puedan aportar de manera significativa al modelo. Luego ya sacaba una matriz de correlaciones y podía determinar los valores de la correlación en base a esta matriz, ¿sí? Entonces, si yo copio este de acá
y copio los datos. Mm, Solo esto. Sí, entonces vemos que CO2 e industria tienen una correlación del 93%, bastante alto, por lo tanto probablemente voy a tener problemas de multicolinealidad, ¿sí? Y luego obviamente con la variable dependiente que es cáncer, pues ese no es un problema. Tabaco tiene un 91%, industria y CO2, sí, prácticamente el mismo valor, como les digo, son variables prácticamente copiadas, ¿sí? Entonces también voy a tener por ahí, eh, perdón, un 72%, ¿sí? Y también puedo ver que tengo una relación fuerte con tabaco, 67%, y probablemente podría tener también un problema de eh, multicolinealidad entre industria, CO2 y tabaco. ¿Sí? ¿Sí ven? Entonces, eso vamos a determinar luego con el resultado final. ¿Sí? Pero bueno, esto sería una primera parte descriptiva y luego ya unos gráficos de cada una de las variables que sería interesante ver cuál es su distribución. Entonces, yo voy a utilizar todas las variables para generar el modelo. Y tengo una primera tablita en el cual tengo todas mis variables, ¿sí? Una tablita en la cual tengo todas mis variables. Entonces, ¿cuáles son mis variables significativas? Perdón. Aquí no es tabaco, sino es cáncer. Ok. Entonces, ¿cuáles son mis variables significativas? Si vemos sin duda que tabaco es la variable que más representa eh, la variación de cáncer, ¿sí? E industria y CO2 que podrían haber sido variables que también podían ayudar a interpretar la variación del cáncer, probablemente por un tema de multicolinealidad, ¿sí? Terminan siendo descartadas por el modelo, ¿sí? Multicolinealidad contra tabaco. Sí, aparte de ser multicolinealidad entre estas dos, sí, también van a presentar una relación fuerte con tabaco y por eso probablemente el modelo las está descartando. Sí. Luego tengo que ley ambiental también es significativa, ¿sí? Y el tema de ingresos también se puede considerar significativo, ¿sí? Entonces yo me podría quedar con estas tres variables y hospitales también puedo descartar porque no tiene un valor significativo. Entonces, como primer análisis es el tema de la significancia de las variables. En este punto yo podría interpretar los coeficientes, sí podría, sí, pero al no existir una significancia de mis variables, realmente no tiene mucho sentido porque al final no las voy a incluir dentro de mi análisis. Sí, y recuerden que al no tener un valor de significancia, significa que el coeficiente es estadísticamente igual a cero. Por lo tanto, no existe una variación significativa o un impacto significativo en la tasa de cáncer de estas variables, ¿sí? Entonces, probablemente los coeficientes los interpretaría cuando ya genere un segundo modelo en base a estas otras variables, ¿sí? R cuadrado, 86%, ¿sí? Igual
Esto yo lo interpretaría al final cuando ya tenga mi modelo con las variables seleccionadas. Entonces, en un primer paso era esto, seleccionar las variables que son significativas. Bajo los conceptos que hemos visto, estas tres son las más significativas, ¿sí? En este punto yo podría analizar el tema de la multicolinealidad, ¿verdad? Entonces, si yo ejecuto, aquí tenemos dos columnas. No recuerdo por qué la otra vez me salió solo una columna. Sí, esta primera columna nos dice que si el valor es mayor a 4, vamos a tener multicolinealidad. Y en esta de acá, si el valor es mayor a 2, sí, es simplemente la mitad. Sí, así que nos podríamos fijar en ambas. En esta primera columna, entonces, mayor a 4, tenemos industria y CO2, ¿sí? En el cual nos refleja un tema de multicolinealidad. Y en esta de acá, obviamente las mismas son mayor a 2, ¿sí? Y tenemos tabaco, que también tiene un valor alto, pero no supera el valor de 4, ¿sí? Entonces, claramente tenemos una multicolinealidad entre estas dos variables, sí, que obviamente el modelo incluso las ha dado como no significativas. Y luego tabaco también tiene un valor alto, no supera el límite, ¿sí? Y como es una variable significativa, igual la tenemos que mantener y probablemente al eliminar estas dos, ¿sí? Este valor de multicolonialidad incluso va a bajar un poco, ¿sí? Entonces, una forma simplemente de corroborar el tema de multicolonialidad. Como yo les había dicho, es algo bastante intuitivo y no es algo que afecta el modelo porque termina siendo eh, el mismo modelo el que descarta las variables no dándoles un valor de significancia, ¿sí? Con todo yo podría generar un nuevo modelo y podría incluso eh, incluir alguna variable como industria para ver si al eliminar la variable de CO2, ¿sí? Y solo mantener industria, tal vez pueda mejorar el tema de eh, multicolinealidad, ¿sí? Luego teníamos tabaco, ley e ingresos, que eran nuestras variables significativas, ¿verdad? Genero entonces un nuevo modelo y miren, ahora industria ya me sale significativo, ¿sí? Entonces, el mayor problema era con CO2, ¿sí? CO2 es la que estaba generando ese problema y generando una multicolinealidad en la cual eh, no permitía, bajo una influencia también de tabaco, sí, que se genere un nivel de significancia. Pero de forma intuitiva nosotros podíamos ver que sí existía una relación, ya sea entre industria con cáncer o entre CO2 con cáncer. Entonces, valía la pena probar industria, sí, dentro del modelo, eliminando una de las variables de multicolinealidad. En este caso hemos eliminado CO2, sí, podría haber sido industria la que eliminaba y probablemente CO2 me daba un resultado positivo, ¿sí? Y yo decía, bueno, industria entonces ya eliminando su variable que estaba afectado por multicolinealidad, yo podría entonces utilizarla dentro del modelo, ¿sí? Entonces es importante ir jugando y sobre todo viendo estas relaciones intuitivas. ¿Sí? Si yo veo que esta variable tiene una relación de forma intuitiva, pero acá me veo por un problema de multicolonialidad, sí, entonces es importante jugar. Entonces yo elimino una variable que estaba afectada por multicolonialidad y vimos dentro de los resultados de la multicolonialidad que estas dos eran las que me estaban generando problemas. Sí, por lo tanto, valía la pena eliminar una de estas para ver qué resultados yo podía obtener. Sí, podría ser que
yo al eliminar una, incluso por verse afectada por tabaco, ya que existe también una relación eh, del 67%, aunque recordemos que la multicolonialidad es un poco más del 70% cuando genera estos problemas, ¿sí? Entonces, probablemente podría haberme salido no significativa, pero lo he probado y salió significativa. Entonces, tengo estas 4 variables que a la final van a ser las que van a representar mi modelo final, ¿sí? R cuadrado del 87%, un valor bastante bueno, es decir, que el 87% del comportamiento de las muertes por cáncer al pulmón, ¿sí? Vienen interpretadas o vienen explicadas por la tasa de industria, el consumo de tabaco, si existen leyes ambientales o no, y por el nivel de ingresos de las familias, ¿ok? Entonces, este 87% es un valor bastante considerable y apenas tendríamos un 13% de error que corresponde a un porcentaje en el cual estas variables ya no pueden explicar el comportamiento y probablemente existirán otras variables que puedan sumar a interpretar por qué se dan las muertes de cáncer, ¿sí? Entonces aquí tenemos, bueno, una relación negativa, una relación positiva, otra relación negativa y relaciones, bueno, positivas para ambos. Vamos a ver si este tiene sentido. Estos son valores que yo he definido de forma aleatoria, si no necesariamente tiene que tener un sentido lógico, pero aquí lo importante era la interpretación del resultado. Lo que nos quiere decir es que si disminuye la tasa de industria, ¿sí? Eh, o perdón, si aumenta la tasa de industria, va a disminuir las muertes por cáncer de tabaco. En un sentido lógico, no tiene mucho sentido, ¿verdad? Pero al ser solo un ejercicio didáctico, pues tenemos que seguirnos bajo esta lógica, ¿sí? Incluso en la vida real pueden darse resultados así, que alguno esperaría lo contrario, pero pues los resultados terminan siendo de ese modo. ¿Sí? Incluso si ustedes van a trabajar con esta base que ya son datos reales, probablemente se den alguna sorpresa en el cual eh, exista este tipo de relaciones. Ahora, cuando sale este tipo de relaciones, em, luego van a ver en el futuro, en econometría, temas de causalidad, ¿sí? Porque podemos tener una relación, y es lo que alguna vez les comentaba, relaciones que puede que no estén conectadas entre sí, es decir, que son relaciones que se dan por coincidencia o por azares de la vida. Para eso existe otros procedimientos que son los temas de causalidad, en el cual vamos a medir si realmente esta relación es causada por esta variable, ¿sí? Es decir, si realmente el hecho de que suba la una variable, ¿sí? Y genere impacto en la otra variable es la causa entre sí, ¿sí? Porque puede ser por situaciones del azar que yo tenga un resultado significativo, pero realmente no está generando una causa directa, sino más bien es una coincidencia en los valores. Pero como no sabemos de esa causalidad todavía, lo interpretamos como corresponde bajo este sentido, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice? Una variación de, o un aumento de 1% en la tasa de industria, ¿sí? Genera una disminución en el 0,32% de las muertes por cáncer de tabaco, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos dice este coeficiente. ¿Qué nos dice acá? Un porcentaje o una unidad de porcentaje que aumente en la tasa de consumo de tabaco, ¿sí? Aumenta en un 0,37% las muertes por cáncer de pulmón, ¿sí? Leyes ambientales.
si aquí tenemos ley sí, si recuerden, habíamos dicho que cuando teníamos el valor de la categoría dentro del modelo, representaba que teníamos el valor de 1, ¿sí? Y la que no tenía el valor de 0. Entonces, igual nos dice que las regiones o los países que tienen una ley ambiental, ¿sí? Disminuye en un 2.30% las muertes por cáncer, ¿sí? Los países o las regiones que tienen una ley ambiental, es decir, que sí tienen una ley ambiental, reducen en un 2.30% las muertes de cáncer versus los países que no tienen una ley ambiental, ¿sí? Entonces, muy importante en ese sentido. Y luego la última, que tenemos ingresos altos, bajos y medios, ¿sí? En el un caso le ha dado a ingresos altos 0 y 0, ¿sí? Porque es la variable que no está dentro del modelo. Bajos va a tener 1 y 0 y medios va a tener 0 y 1, ¿sí? Entonces, recuerden que estas categorías siempre las relacionamos con la categoría que está excluida, ¿sí? Y yo pienso que en esto es lo que hemos fallado un poquito más. Entonces, si es que esta variable de ingresos medios no es significativa, ¿qué nos decía? Que no existe una diferencia significativa entre los ingresos o los países de ingresos altos, en este caso que es la variable excluida, con los países de ingresos medios. Es decir, un país de ingreso alto y un país de ingreso medio van a tener o no van a influenciar en la tasa de muertes por cáncer, ¿sí? De pulmón, ¿sí? Es decir, que no existe una diferencia significativa en la tasa de muerte por cáncer de pulmón entre los países altos y los países medios. Sin embargo, para los países de ingresos bajos, sí existe una diferencia significativa contra los países altos, ¿sí? Y en este caso sí tiene sentido. Sí, creo que la única que no tuvo sentido es industria, pero bueno, la interpretación es tal como les comenté, aunque creo que ningún estudiante había incluido industria, no estoy seguro, no recuerdo, sí, por el mismo hecho de que en un principio salía sin significancia. Entonces, ingresos bajos es estadísticamente o genera un impacto significativo versus los ingresos altos. ¿Y qué nos dice el coeficiente? Que en los países de ingresos bajos, la muerte o el porcentaje de muerte por cáncer de pulmón es 3.52% más alta que en los países de ingresos altos, ¿sí? Es 3.52% más alta que en los países de ingresos altos. ¿Ok? Entonces era muy importante interpretar estos coeficientes y hacerlos de esta manera. Obviamente generábamos la ecuación, también es importante generar la ecuación, algunos la generaron, otros no, y establecer los coeficientes, ¿sí? Dentro de la ecuación y obviamente determinar entonces que eso va a ser la ecuación que pueda ayudarnos a predecir algún valor en el futuro. ¿Ok? Entonces, esto era uno de los temas más importantes. Luego yo podría generar alguna predicción, ¿sí? Vamos a ver dónde tengo las predicciones. Acá.
Ok. Entonces, ¿qué es importante aquí? Voy a utilizar solamente las variables que he generado dentro de mi modelo. Y ustedes van a hacer esto en esta presentación y van a coger los datos de otro país. Si yo, por ejemplo, digamos que esto fue de 20 países y yo voy a coger de otro país que está fuera de estos 20 países y digo, bueno, este país tiene una tasa de industria del 23%, o bueno, del 15%, no estoy muy seguro cuáles son los rangos. Este país tiene una tasa de tabaco del 20%, ¿sí? No sé si voy a ver los valores, a ver si están establecidos así. Sí, tasa de industria 17, emisión de gases, bueno, eso no utilizo. Ok, entonces estoy bien. Un 15%, un tabaco del 20%. Ley, aquí teníamos que escribir tal como estaba la categoría. Sí, en este caso, ley está, incluso yo podía copiar, aunque no lo puedo copiar de acá. Lo podía copiar del Excel, le había comentado a algún compañero, pero podemos ver que está sí con minúscula, entonces tengo que escribir tal como está. Y luego tengo ingresos, ¿sí? Y voy a suponer que corresponde a un país de ingresos bajos, ¿sí? Entonces, esta información vamos a suponer que la he tomado de otro país, en el cual su tasa de industria es del 15, su tabaco o tasa de tabaco es del 20, tiene una ley ambiental y es un país de ingresos bajos, ¿sí? Ojo que solo estoy tomando entonces las de mi modelo final, ¿sí? Y luego entonces puedo crear un intervalo para la media, ¿sí? Y un intervalo para la predicción. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que me interesa? Y bueno, yo podría crear para la media, pero como yo estoy tomando de un país en específico, sí, perdón chicos, se me cayó el internet. Bueno, no sé hasta dónde me escucharon, no sé si alguien me lo puede decir. Estaba terminando de hacer la predicción con la cual nos dijo que los ingresos se refería a los Países Bajos y de ahí ya se Ok, cortó. entonces lo que les estaba diciendo mientras hablaba solo es que en este caso, como vamos a hacer una predicción para un país en específico, si suponiendo que este es un país en específico, ¿qué es lo que me interesa? Una predicción con este valor de predicción que es para una predicción puntual, ¿sí? Si yo quisiera hacer una predicción, digo, bueno, para un país cualquiera que tenga una tasa de 15, un tabaco de 20, una ley ambiental, ingresos bajos, quisiera saber cuál es en promedio eh, la tasa de muerte por cáncer pulmonar de este país, en general de estos países que cumplen con estas condiciones. ¿Sí? Si yo estuviera en ese escenario, generaría un intervalo bajo este confidence que es para la media. Pero en este caso, como yo he dicho, esto es un país específico en el cual yo quiero generar una predicción específica para este país. Voy a utilizar este valor de predicción porque es una predicción específica, ¿sí? Entonces, genero bajo este concepto de acá y vamos a ver, modelo múltiple no he encontrado porque estoy con modelo, ¿sí? Y ya he generado entonces estas predicciones.
¿sí? Entonces, para un país específico, el cual yo he definido, sí, vamos a suponer que incluso es de Ecuador, la tasa de industria del 15%, con una tasa de tabaco del 20%, con una ley ambiental y con ingresos bajos, ¿sí? Nos dice que la tasa de muerte por cáncer pulmonar va a ser un estimado del 19,57%, ¿sí? Con un intervalo de confianza del 11,96 al 27,19%, ¿sí? Entonces, esta predicción corresponde a un país específico. Vamos a suponer que hemos tomado los datos de Ecuador y estos son los resultados que yo voy a dar, no sé, suponiendo que yo soy el encargado de generar políticas para controlar el tema de muertes por cáncer pulmonar. Sí, yo voy a decir, bueno, nosotros con un 95% de confianza vamos a tener una tasa de muerte del 11% al 27%, ¿sí? Entonces, mis políticas irán enfocadas a tratar de combatir este porcentaje. Obviamente lo que buscamos siempre es disminuir, ¿sí? Obviamente lo compararemos contra otros países, ¿sí? Para ver más o menos en qué rango estamos y qué medidas nosotros podríamos tomar para disminuir estas muertes, ¿sí? Lo que les había dicho, una estimación puntual, y esto es un error muy típico porque creo que nunca han visto, eh, digamos, en las estadísticas anteriores, que dentro de los modelos lo más conveniente es estimar intervalos de confianza. ¿Por qué? Porque es imposible, es improbable que al final del periodo, vamos a suponer que estoy evaluando para el próximo año, cuál va a ser mi estimado de porcentaje de muertes o de tasa de muertes, es improbable, es imposible que se cumpla esta tasa, el 19,57%. Sí, va a ser una coincidencia muy grande si realmente sucede esto. Lo que va a suceder es que vamos a estar entre este rango. ¿Sí? Es decir, podemos tener una tasa del 16% o puede que haya sucedido una tasa del 22%. Sí, lo importante es que va a estar dentro de este rango. Entonces, en el futuro, cuando tengan otros modelos, ¿sí? Traten siempre de averiguar cómo yo puedo estimar mi rango de predicción. Sí, eso es lo más importante, porque una estimación puntual o mi predicción puntual es improbable que suceda en la vida real. Entonces, cuando ustedes van a hablar de una predicción, siempre hablen con un rango de confianza, ¿sí? Para que obviamente incluso ustedes, si son los responsables, tengan este rango de riesgo, ¿sí? Porque muy poco probable que le vayan a atinar al valor exacto que nos dice el modelo, ¿sí? Entonces, esto lo puse igual o lo podían haber hecho, vi que la mayoría lo ha hecho con valores aleatorios y está muy bien, sí, incluso han utilizado ambos, pero solo por ir aclarando, si yo entonces voy a estimar de un país puntual, sí, este es el procedimiento. Si voy a estimar en general de valores aleatorios, que yo digo, bueno, ¿cuál será la tasa de muerte por cáncer promedio de los países que tienen tales características? Sí, entonces yo aplicaría esto porque no estoy haciendo una predicción para ningún país en específico, sino para los países que cumplen con esas condiciones. Y entonces voy a tener obviamente un intervalo más pequeño que cuando yo estoy haciendo una estimación ya sobre un país específico. Entonces, podríamos generar estas estimaciones que a la final el modelo o lo que buscamos también es generar estas predicciones para poder tomar decisiones, sí, en base a nuevas observaciones, a nuevos países, a nuevos años, a nuevos individuos, a nuevos clientes, por ejemplo, eso es muy típico. Si llega un nuevo cliente con tales características, entonces yo, bueno, digo, este cliente va a gastar tanto, este cliente sí va a pagar, este cliente va a tener tal comportamiento y obviamente pues yo ya puedo tener una precisión, digamos, un poco más acertada de lo que pueda suceder, ¿sí? En base a mi
modelo. ¿Ok? Entonces, eso, algo también que era importante era la tablita NOVA. Es algo que a mí también me gusta mucho utilizar, ¿sí? Cada profesor va a tener o cada investigador va a tener sus preferencias y hay algunos que le dan más importancia a un tema, tal vez otros a otro tema, ¿sí? Entonces, igual en el futuro, otros profesores tal vez se enfoquen más en otros conceptos, pero creo que la suma de todo esto, pues, es importante. Habíamos visto, miren, en este caso incluso industria es la que más nos aporta el modelo, luego tabaco, ¿sí? Y bueno, ley e ingresos, como pueden ver, aportan, pero su aporte es mínimo, ¿sí? Lo más importante es industria y tabaco. Como les digo, el coeficiente de industria no tenía mucho sentido, pero suponiendo que es en la vida real, ¿sí? Industria sería una de las variables que más influye dentro de la muerte por cáncer pulmonar, luego el consumo de tabaco, ¿sí? Y luego ley e ingresos también tienen su aporte, ¿sí? Entonces aquí es importante ver cuáles son las variables que más generan impacto dentro de la variable que yo estoy estimando, ¿ok? Y finalmente, en los temas de postmodelo, ¿sí? Entonces yo genero este primer plot. Como pueden ver, las estimaciones ya para valores más altos me genera un poco de patrón diferente, ¿sí? Aunque vemos que desde 0 hasta 40 tiene un patrón bastante constante, ¿sí? Bastante constante. El problema es estos valores de acá, que en una depuración tal vez más exigente de datos, que en este caso no hemos hecho ninguna depuración, podríamos eliminar estos valores y probablemente tendríamos ya una corrección un poquito más eh, propia para el tema de heterocedasticidad, ¿sí? Si yo genero, vemos claramente que yo sí tengo un problema, ¿sí? Y sobre todo en esta parte de acá, que estoy con valores bastante altos, ¿sí? Si ven que estos valores caen muy alto en comparación con los otros valores de error, ¿sí? ¿Cuál es la idea de que sigan una constante? Si yo genero el plot 1, ¿sí? Que este es igual, es muy similar al anterior, en ambos podemos detectar. Y si ven que estos valores están muy separados hacia el punto cero, sí, que es el punto medio de los errores estandarizados, ¿sí? Y probablemente si yo elimino luego estos valores, puedo corregir un poco mi heterocedasticidad. En este caso no era necesario, era simplemente suficiente con generar la prueba y decir, sí, tenemos un problema de heterocedasticidad. Eso quiere decir que nuestros residuales no están siendo constantes en todo el rango, ¿sí? De las predicciones y en algunos casos tenemos, como por ejemplo este 59, un valor demasiado grande en comparación a mis otros residuales, ¿sí? Esto, como les digo, podemos controlarlo, podemos manejarlo. Incluso aquí nos da los valores, es el 59. Si yo me voy a los datos, es efectivamente la observación 59 la que me está generando este problema, ¿sí? Este de aquí. Y miren, probablemente por una combinación de factores, tengo 11.500, ¿sí? Ah, y miren esta tasa, 53. Sí, probablemente es una tasa demasiado alta, igual acá 51, ¿sí? Entonces son valores extremos y que probablemente con una depuración previa este valor se elimina. Sí, Oye, se pero corrige. no eliminó los valores atípicos, por eso tal vez.
Claro, no, yo no los eliminé ahora. Eso les comentaba. Eh, yo no los eliminé, probablemente ustedes sí hicieron una depuración y no tuvieron tal vez este problema, eh, aunque igual puedo tener un problema de heterocedasticidad, sí, aunque yo he eliminado valores atípicos, eso ya depende un poco de eh, la combinación de las variables, sí, la combinación de las variables. No nos hemos enfocado mucho en estos problemas, luego en econometría le dan un poco más de eh, peso, digamos, al análisis post-modelo, pero es importante que ya vayan conociendo más o menos cuáles son los errores que se pueden presentar y sobre todo cuál es el error que se genera en este caso, es la diferencia que existe en el rango de predicción de los errores. Sí, entonces aquí ven que los errores son más o menos constantes y acá ya tengo, se me dispara. Sí, aquí ya tengo errores muy amplios y obviamente muy diferentes a los que tengo dentro del primer grupo, hasta más o menos 35. ¿Sí? De 35 para arriba, ya mis estimaciones prácticamente son pésimas, porque mis errores son muy elevados. ¿Sí? Y eso probablemente afecta muchísimo en la prueba que efectivamente nos da un problema de heterocedasticidad. ¿Sí? Con eso era más que suficiente. Y el último, que era el tema de normalidad. Sí, ya saben que la normalidad va muy de la mano con la heterocedasticidad. Sí, miren, justamente en el rango superior es donde tenemos estos valores eh, por fuera de los márgenes. ¿Sí? Entonces, esto obviamente va a condicionar a mi normalidad, ¿sí? Y si yo genero mi gráfica de residuales, ¿sí? Pueden ver que tengo valores acá muy extremos, ¿sí? Aunque no existe un sesgo tan fuerte, sí tengo estos pequeños valores que me generan un poquito de problema en mi normalidad, ¿sí? Este probablemente se lo pueda corregir de una manera un poco más sencilla, eliminando estos valores extremos. Y vamos a ver si la prueba que les había enviado igual al final, que es este test de Zafiro o Shafiro, me corrobora si existe o no eh, un problema. Sí, efectivamente hay un problema, sí, es el valor menor a 0.01, sí, aunque dentro de la gráfica, si ven que no existe un sesgo tan fuerte, pero obviamente estos valores de acá van a condicionar la prueba, sí, van a condicionar la prueba porque son valores bastante extremos, sí, en comparación, por ejemplo, con el lado derecho, en el cual solo llego hasta -4, acá ya llego hasta 6, y obviamente eso siempre condiciona los valores para la prueba. Entonces, probablemente haciendo una corrección con estos valores extremos, yo podría mejorar mi normalidad, ¿sí? Igual, este supuesto que busca la normalización de los residuales, que nos dice que obviamente las predicciones o las estimaciones tienen un sesgo, ¿sí? O tienen un problema de predicción en alguna parte. Y en este caso es con los valores más altos, ¿sí? Porque si mis residuales siguieran una distribución normal, quiere decir que las predicciones van a ser constantes a todos los niveles, obviamente siempre teniendo en cuenta que cercana a la media, que es del punto cero, mis estimaciones son mucho más consistentes y son eh, o mis errores sí van a tener siempre un valor o un número más alto dentro de la media, ¿sí? Entonces, obviamente voy a seguir una distribución normal, pero ya cuando tengo valores muy alejados que me generan un sesgo, pues obviamente compromete mis estimaciones, ¿sí? Y sobre todo voy a tener siempre problemas, ya sea con estimaciones en el rango más bajo o en el rango más alto, ¿sí?
En este caso, en el rango más alto. Generalmente en la zona media es donde se comporta de forma más estable, ¿sí? Y generalmente los problemas surgen ya sea en los rangos bajos o en los rangos altos. ¿Y por qué? Sí, simplemente porque la mayoría de valores van a estar en torno a la media, ¿sí? Y recuerden que siempre tenemos menos valores, digamos, en el rango superior y menos valores en el rango inferior. Por lo tanto, el riesgo de las estimaciones es un poquito más alto porque tengo menos información en estas partes, ¿sí? Pero, ¿cuál es la idea del modelo? Que las estimaciones sean constantes o los errores sean constantes durante todo el rango de mis predicciones. Ok, entonces eso en general era los temas principales que debíamos ir desarrollando dentro de nuestro trabajo. Como les digo, ha habido trabajos buenos, sí, bastante completos, otros que realmente estaban bastante pobres, digamos, del análisis, si no es solo de poner una gráfica, sino es de interpretar la gráfica, interpretar el resultado, hacer por lo menos una pequeña descripción, ¿sí? Entonces eso tenemos que ir mejorando. Entonces, ¿cuál va a ser el trabajo? Tengo esta base, ¿sí? Les voy a explicar cómo funciona esta base. Eh, tengo varias pestañas, ¿sí? Entonces, la primera pestaña que es Data, es obviamente donde va a estar el nombre del país. Si yo hago clic acá, tengo un montón de países, prácticamente todos los países del mundo, ¿sí? Este, bueno, es el código del país, no nos interesa. Este es el nombre de la variable, ¿sí? Es el nombre de la variable. Y acá voy a tener los años, ¿sí? En el cual la variable toma un valor. Desde 1960 hasta 1990 no hay mucha información, entonces nos vamos a centrar en un año en el cual tengamos prácticamente información de todo, que puede ser desde el 2015 en adelante, ¿sí? Obviamente va a haber variables que no tengan información, entonces debemos tener ahí cuidado en ver variables que tengan información, ¿sí? Ya vamos a ir viendo cómo le podemos filtrar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar un año en específico, ya sea el 2014, el 2015, 16, 17, etcétera, ¿sí? Y vamos a seleccionar, por ejemplo, yo creo que con unos 25 países es más que suficiente, ¿sí? Yo aquí voy a seleccionar poquitos nomás. Albania, Algeria, por ejemplo. Acá tengo Argentina, Aruba, Australia. Ustedes lo pueden hacer bajo alguna lógica, ¿sí? Por ejemplo, Por em, ejemplo, profe, países latinoamericanos o solo países europeos o asiáticos, algo así. exactamente. Bueno, en Pueden este caso hacer, sería Europa y Asia para que se complementen 25. exactamente, puede ser o una región como países europeos, como países latinos, como países asiáticos, o puede ser un análisis mundial en el cual yo tomo países de cada uno de los continentes. Pueden tomar más, o sea, yo digo 25 como mínimo, si ustedes quieren tomar más, no hay ningún problema, ¿sí? Entonces, bueno, yo he tomado algunos de forma aleatoria, sin ninguna lógica. Y aquí voy a ir viendo entonces la variable. Entonces voy a tomar esta que es una de las más típicas, acceso a la electricidad en porcentaje de la población. Sí, tengo muchísimas, entonces tienen para elegir, pero un montón, ¿sí? Y son datos reales. Y esta base es el WDI que lo pueden buscar en internet. Van a trabajar muchísimo durante toda su carrera. Entonces genero esta, le doy clic acá y miren, yo tengo esta variable para cada uno de los países. Y voy al año que yo voy a estudiar, ¿sí? Si su compu es un poquito lenta, pues van a tener un poquito de paciencia porque es una base súper grande. Y
se, a veces se pone un poquito lento. Por ejemplo, mi Excel ya está un poco lento, sobre todo cuando hacen un filtro. Así que ahí tienen que tener paciencia. Por eso en estos casos es mejor, por ejemplo, manejar un ERE, porque el ERE es mucho más rápido para manejar bases de datos más grandes. El Excel a veces se nos termina colgando. Ok, entonces, si ven que ya para 2015, 2017 prácticamente todos los países tienen información. Entonces, vale, ya se me fue, ya ven. Caramba. Bueno, mi computador se volvió loco. Ok, ahí volvió. Ok. Bueno, como digo, hay que tener un poquito de paciencia porque es una base grande y a veces el Excel no es exactamente para manejar bases grandes. Sí, se pone pesado. Listo, bueno, vamos a suponer que yo voy a tomar el 2015, ¿sí? Entonces, he seleccionado mis países, ¿sí? Mis 25, mis 30 países y simplemente yo copio estos datos y lo genero en otro Excel, ¿sí? Es decir, copio mis países en una fila, perdón, en una columna y esta sería, por ejemplo, la variable electricidad, le pongo el nombre, electricidad, y le copio esta columna, sí, obviamente junto a la columna de los países. Luego busco otra variable, sí, por ejemplo, el ingreso per cápita, obviamente para los mismos países y para el mismo año es importante que siempre tomen el mismo año, ¿sí? Y agrego a mi conjunto de datos, ¿ok? Y de esta forma voy a formar entonces, voy a cambiarme, ya se colgó. De esta forma entonces genero una base de datos que va a tener como mínimo 25 países y voy a tener entonces lo que les decía, una variable a la cual voy a utilizar como variable dependiente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo país y voy copiando. Digamos que pegué los países y eran Alemania, Inglaterra y Ecuador. Bueno, por dar un ejemplo, ¿sí? Entonces, la primera era porcentaje, bueno, de electricidad, el nombre que ustedes quieran darle. Pueden darle el mismo nombre que está ahí, ¿sí? Y van a pegar los valores, ¿sí? Entonces, 98%, 96%, 99%, etcétera. La segunda, por ejemplo, el ingreso per cápita, ¿sí? Entonces, no sé, 40.000, 50.000 y acá 20.000, por ejemplo, ¿sí? Y bueno, luego dos variables más. Vamos a suponer que es de acceso a la educación. Puede ser un 80%, 90% y 75%. Y una última, no sé, se me ocurre exportaciones, ¿sí? Eh, Aquí sí me voy a inventar, vamos a suponer que es 100 millones, 80 millones y
no sé, 50 millones, ¿ok? Entonces, tengo mis 4 variables. Obviamente tengo que decidir cuál va a ser mi variable dependiente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo digo, quiero medir cuál es el impacto en las exportaciones, ¿sí? Utilizando la electricidad, el ingreso per cápita y el porcentaje de educación del país. Entonces, esta va a ser mi variable dependiente. Y mis otras 3, mis variables independientes, ¿sí? Y luego genero 2 variables categóricas, ¿sí? Entonces, la una puede ser región, ¿sí? Espero que sean más originales. Esto puede ser Europa, Europa y América, ¿sí? Y luego yo genero otra, no sé, vamos a suponer, mm, si tienen tratado de libre comercio, por ejemplo, ¿sí? Entonces, bueno, Alemania y Inglaterra creo que sí lo tienen por el tema de la Unión Europea y Ecuador no lo tiene, ¿sí? Entonces, puede ser 1-1-0 o puede ser sí, sí, no, como ustedes se acomoden. Y he generado entonces mis 2 variables categóricas. Entonces, en base a esto, lo que les digo, vamos a generar unas diapositivas, no tienen que ser nada muy elaborado, simplemente voy a poner en la una, bueno, hemos tomado electricidad, que representa el porcentaje que tiene un país de acceso a electricidad de la población, el ingreso per cápita, que significa que es el total de el PBI generado por el país dividido por el total de la población, educación, que mide el porcentaje que tiene, no sé, de acceso los estudiantes o los niños de 6 a 18 años a una escuela, exportaciones, que mide el total de, eh, mm, en valores monetarios, que se ha exportado a otros países, etcétera. Sí, región, a la región que pertenece, tratado de libre comercio, si tiene o no tiene, etcétera. Entonces, una descripción de las variables, ¿sí? En la otra lámina puede ser el resultado que les genera aquí en el ERE. Siempre yo digo el resultado, tratemos de mostrarlo en una forma bonita. Por ejemplo, yo odio en las tesis que prácticamente copian el resultado del software a la página, ni siquiera depuran un poco los decimales, por estética siempre 2 o 3 decimales es más que suficiente. Eh, igual estos valores de 2.2 de a la menos 16, es preferible poner un valor, se lo pone, por ejemplo, menor a 0.01, ¿sí? Entonces, un poquito la estética es importante al presentar los resultados. Entonces, no solo copiemos directamente, sino tratemos de hacer una tablita un poquito más organizada, ¿sí? Y en base a eso, pues, colocamos los resultados en la diapositiva, ¿sí? Por ejemplo, estos no son los resultados. Por ejemplo, el valor T realmente no me sirve de mucho. O sea, está bien, salen los resultados, pero dentro del análisis con el valor P es más que suficiente. Entonces, generalmente lo que se pone es el valor del coeficiente y el valor de la probabilidad. Sí, y en base a eso, pues, determinamos la significancia. Entonces, incluso el error estándar no es tampoco tan necesario como el valor T de colocarlos dentro de los resultados, porque a veces generamos como una tabla muy grande y realmente no estamos utilizando todos los valores. Entonces, tratarle de dar un poco ahí de estética. Sí, obviamente si quieren poner igual el valor T, no hay ningún problema. Sí, es solo que en algunos casos no se lo pone. Entonces se genera esta tablita, lo ponen de forma bonita y después pueden hacer unas conclusiones eh, en base a cada una de las variables y lo que puede significar. Y obviamente dentro de la exposición lo que me van a ir contando es cuál es el impacto, por ejemplo, de la industria, si es significativa, cuánto afecta a la variable que están midiendo, si tienen, por ejemplo, algún tema de ley o si pertenece a algún tratado, cómo afecta dentro de la variable que está midiendo. Y eso me lo van contando de forma oral, ¿sí? Entonces,
no es necesario escribir tanto, pero bueno, al final unas conclusiones para que ustedes luego me digan, en base a los resultados que han obtenido, qué conclusiones pueden sacar con estas variables. ¿Sí? Entonces, en el caso que les ponía, yo quiero medir las exportaciones, entonces, como conclusión, eh, puedo determinar que el acceso a la electricidad realmente no es algo que impacte dentro de los valores de mis exportaciones. Sin embargo, si un país pertenece o no a un tratado de libre comercio, genera un impacto significativo dentro de las exportaciones, probablemente de manera positiva. Entonces, se recomienda o se puede inferir que es algo que motiva, incentiva las exportaciones. ¿Sí? Algo muy general, muy breve que les estoy poniendo como ejemplo, pero que más o menos puede ir en esa línea. Entonces, 3, 4 diapositivas son más que suficientes. Más que todo quiero que ustedes me expliquen y vayan interpretando los resultados. Lo que sí debemos hacer es una predicción. Entonces, por ejemplo, si yo tomé estos 3 países que tenía acá, ¿sí? Yo voy a hacer una predicción para otro país, por ejemplo, quiero predecir para Bolivia, y voy a tomar los valores de Bolivia y generar una predicción, ¿sí? Y en base a mi modelo, yo voy a determinar cuál será el valor de exportaciones de Bolivia, ¿sí? Para el año 2015, que era el año que estaba yo tomando, ¿sí? Entonces también hacemos una predicción y podemos agregar una diapositiva de los gráficos post-modelo, ¿sí? Es decir, de la heterocedasticidad y de la normalidad, simplemente para ver si mi modelo cumple con los supuestos o no, ¿sí? Y igual me lo pueden ir explicando en base a las gráficas y al resultado de las pruebas estadísticas, ¿ok? Yo creo que con eso más que suficiente, como digo, unos 10 minutos por cada pareja o por cada persona es más que suficiente para eh, más o menos ir viendo cómo está su tema en el análisis de los resultados. ¿Ok? No sé si tienen alguna duda, chicos. No, bueno, entonces les voy a cargar ahora la base de datos al donde están los videos, porque como es una base pesada, entonces eh, tengo que cargarlo al Drive y con eso ya pueden trabajar. Sí, con eso ya pueden trabajar. Desde hoy día, el jueves también lo trabajan en las 2 horas y el día viernes entonces nos conectamos para hacer las presentaciones. ¿Ok? Como les digo, parejas, si alguien quiere hacer individual, igual lo puede hacer, no hay problema. ¿Sí? O si quieren hacerlo en parejas, también no hay problema. Eso sería entonces, chicos. No sé si tienen alguna última consulta. Por acá tengo una pregunta. Eh, A ver, las parejas voy a dejarlo a que ustedes lo hagan, sí, porque creo que es más fácil cuando trabajan con gente que se lleva mejor. Si tienen algún inconveniente, me lo pueden comunicar, sí, y como les digo, pueden igual trabajarlo de forma individual. Si por ahí alguien quiere trabajarlo solo, sí, también lo puede trabajar, o si quiere trabajarlo en pareja, lo trabaja. Si hay algún inconveniente con las parejas o con algo, me comentan y lo vemos cómo lo solucionamos. Sí, pero por ahora traten de hacerlo ustedes mismos, elijan su pareja o si quieren hacerlo individual, igual lo pueden trabajar individual, ¿ok? Listo, chicos. Entonces, si no hay ninguna otra pregunta, em, les cargo los datos. Yo creo que unos 15, 20 minutos ya está cargado. Y con eso ya pueden empezar a trabajar desde el día de hoy. Y nos estaríamos entonces viendo el día viernes. Sí, igual cualquier duda, me consultan nomás por el grupo. Ok, chicos. Entonces, bueno, que tengan una buena mañana. Gracias, profe, igualmente. Gracias, profe. De igual manera. Gracias, economista.